Soy el doctor Silvio Cunio Pareto, ginecostreta, biólogo de la reproducción y director de Concibe Reproducción Asistida. Estamos en el marco de la celebración de nuestros 20 años, nuestro 20º aniversario, y motivado por ello, queremos dar o brindar, comunicar a los futuros padres o personas que están pensando en posponer su maternidad, etcétera, puedan tomar decisiones consensadas tanto para el embarazo o para el futuro. El día de hoy quiero agradecer la presencia de Jonathan Oliva. Él es agente asesor de seguros. Es una persona con mucha experiencia en diferentes campos de los seguros y creo que este es un punto que muchas veces no tocamos desde el punto de vista médico y que a veces luego sorprende a los pacientes cuando lo llegan a necesitar, ¿sí? Jonathan, te agradezco de antemano haber estado con nosotros, que hayas aceptado la invitación y sé que lo que tú nos vayas a ir comentando pues va a ser muy inspirador para nosotros y para la audiencia. Muchísimas gracias, Silvio. No, pues al contrario, yo te agradezco que me des la oportunidad pues de llegar al público de Concibe pues yo encantado de poder compartir y lo que pueda generar valor, pues para mí es ya un ganar-ganar. Muy bien, entonces en nuestro podcast número 9, el rol de los seguros médicos en la vida en general y en particular en lo nuestro, en la reproducción asistida, vamos a ir poquito a poquito. Lo ideal sería, como siempre, en todo tipo de seguros, como podría ser un seguro de coches, por ejemplo, que es el ejemplo clásico, es tener un buen seguro y no llegar a necesitarlo. E idealmente tenerlo siempre con mucha anticipación y no andar haciendo prisas, ¿verdad? Es correcto. La característica del seguro principal es la previsión, ¿no? El seguro, por la característica de lo que nos sirve es tenerlo en el momento que tenemos la salud, que podemos adquirirlo y que somos el sujeto que está en el punto exacto, ¿no? Para que es una conjunción de varias cosas. Y justamente, pues no necesitarlo es lo ideal, porque quiere decir que no nos pasó nada o no se tuvo que cubrir lo que el seguro ampara. Sin embargo, sí es importante saber que hay tipos de seguros que requieren una planeación, sobre todo por algo en lo que seguramente platicaremos, que son los periodos de espera. Particularmente el de salud es uno de ellos. Esa parte es bien importante, ¿no? En la mayoría de seguros, cuando uno lo va a adquirir, debe de considerar que el hecho de que lo adquieras en ese momento, no lo puedes utilizar al día siguiente. O sea, existe lo que ustedes denominan, creo, periodo de latencia. Esa parte, más o menos, puede ser de 10 a meses a 2 años, depende del tipo de patología o de seguro. No sé si nos quieres explicar cómo funciona esa parte. Sí, claro que sí. Vamos a hablar el seguro que realmente tiene muchos más periodos de espera es el seguro de salud. Por la característica del tipo de seguro, es un seguro que tiene un cierto número de enfermedades enlistadas que tienen un periodo de espera. ¿Qué es un periodo de espera? ¿No? Creo que es importante definirlo. Es un periodo que desde el momento de la contratación hasta el momento en que se presentara esa enfermedad o padecimiento, debe haber transcurrido ininterrumpidamente contratada la póliza. Entonces, estos periodos son muy importantes porque no solamente es lo que sí cubre, también tenemos que entender qué es lo que cubre después de cuánto tiempo de cobertura en la póliza. Entonces, en el seguro de salud, estos periodos existen para distintos tipos de seguros, ¿eh? Cada seguro puede presentar algún tema de un periodo de espera y esto está marcado por la ley. No hay ningún seguro que pueda hacer algo que la ley no especifique, que esa es la cantidad mínima de periodo de espera, ¿sí? Los seguros pueden tener periodos de esperas más pequeños de lo que la ley marca, pero nadie puede tener un periodo de espera mayor, ¿no? Entonces, el seguro de salud sí tiene muchas más implicaciones relacionadas a los periodos de latencia o los periodos de espera. ¿Por qué? Pues porque lo que se busca también es hacer un trato justo entre la aseguradora y el asegurado y muchos padecimientos se prestan o se prestarían a que tú puedas contratar la póliza y enseguida reportaras el padecimiento sabiendo que ya tienes el padecimiento. Ese es el objetivo de tener periodos de espera. Ok, si bien lo que comentábamos al inicio es de que lo ideal sería tener el seguro y no necesitarlo, porque hablaría de que no tienes un problema de salud, en el caso particular de la maternidad, que es lo que nos interesa a nosotros,
alguien que contrata dentro de la póliza que tenga esa posibilidad de atención, pues seguramente es porque sí lo piensa usar. Y obviamente eh, la maternidad en el fondo pues no es una enfermedad, ¿no? Entonces, ahí hay como algunos puntos interesantes, pero derivado de eso se puede convertir, pueden haber complicaciones en el nacimiento, tanto para la mamá o para los bebés, y es ahí donde tener un mejor o menor seguro puede hacer la diferencia. Exactamente. Y es un tema muy interesante porque la maternidad no es una enfermedad, como lo acabas de mencionar. Se considera un siniestro. El siniestro es a lo que llamamos el uso o tener que utilizar la póliza. Pero la maternidad, en la mayoría de las pólizas de gastos médicos, se considera un apoyo de maternidad, se llama. ¿Qué quiere decir? Que no se está considerando una cobertura, salvo algunas muy específicas que requieren condiciones de cobertura un poco más prolongadas, que sí se llama cobertura completa de parto. Lo que generalmente sucede en los gastos médicos es que la maternidad se cubre a través de un apoyo que está especificado como una cantidad máxima, o sea, tope, que se le entrega pues a la madre asegurada al momento de tener al bebé. Entonces, por eso se le considera un apoyo de maternidad, no necesariamente es un siniestro por parto. Pero aquí viene un tema muy interesante. Estamos hablando que la maternidad tiene un periodo de espera en la mayoría de las pólizas que se encuentran en el mercado de 10 meses desde el momento en que contratas hasta el momento del nacimiento del bebé. ¿Sí? Y ¿Ok? esto es importante aclararlo porque es en la mayoría. Algunas tienen algunas condiciones que puede ser desde el momento de la concepción, ¿sí? Hasta el momento del nacimiento tiene que haber 10 meses que cambia totalmente el panorama. O sea, no es lo mismo Claro. al nacimiento que de la concepción al nacimiento, ¿sí? O sea, este es interesante, pero la gran mayoría realmente lo que consideran es tú, como madre asegurada, contratas tu póliza, tienen que correr 10 meses al momento de que el bebé nazca, ¿sí? Ok. Pero aquí viene un tema interesante que va relacionado a la maternidad. ¿Qué sí se considera un siniestro dentro de maternidad? Las complicaciones del embarazo. Y eso Bien. es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente es el apoyo para, obviamente las aseguradoras saben que si tú contratas una póliza, sobre todo hay muchas aseguradoras que además ya puedes elegir si le pones beneficio de maternidad o no. Entonces, si le pones beneficio de maternidad, creo que ya están cachando que obviamente quieres usar la póliza en algún momento, pero creo que el beneficio más importante de una póliza es que te va a cubrir las complicaciones del embarazo, que eso sí se considera un siniestro. Ahí sí se utiliza, si se llegara a necesitar, básicamente se utiliza ahora sí completamente la póliza para cubrirla como una enfermedad. Y yo he tenido casos donde la aseguradora ha pagado más de 1 millón de pesos por alguna complicación al momento del parto. Ok, cuando dices esta parte de que, bueno, la mayoría de pólizas manejan una especie como de ayuda única que puede ser limitada incluso, ¿no? Pero cuando ocurre una complicación, en este caso binomio madre-hijo o a veces hijos, porque pueden haber gemelos, etcétera, este apoyo aplica tanto para uno como para otros, o solamente o puede ser limitado, o solamente para la mamá, o también se incluye a los bebés. Tocaste un punto muy interesante. Obviamente las complicaciones del embarazo, generalmente van de la mano con la madre, ¿no? Pero cuando nace, al momento de que nace el bebé, la gran ventaja de haber cumplido estos 10 meses de periodo de espera es que tienes la posibilidad de incluir a tu bebé en los primeros 30 días, depende de la aseguradora, 30, algunas hasta 60 días, pero en los primeros 30 días puedes incluirlo dentro de la póliza para que también haya cobertura de dos cosas muy importantes. Si el bebé nace también con complicaciones o prematuro, ¿sí? Que ese es un error muy común, el de le calculo más o menos los 10 meses para usar la póliza y no sabes si tu bebé va a nacer prematuro, ¿no? Es bien importante lo que dices. Entonces o sea, prematuro también tiene que tener 10 meses. Puedes incluir al bebé en la póliza, obviamente con su debido costo, pero te va a cubrir todos los gastos que haya por recién nacido prematuro o con complicaciones y además de los congénitos. Los congénitos es la única cobertura que puedes tener de congénitos es si la madre tiene los 10 meses del periodo de espera. Si Mm. no, pues no hay manera de cubrir congénitos en una póliza de gastos médicos mayores.
a menos que se dé bajo otras condiciones ya muy en el futuro, que no hayan sido evidentes al nacimiento. Ahí entraríamos en detalles un poquito más técnicos, pero la realidad es que la madre es la que le da todo el beneficio al bebé, ya sea uno o sean dos bebés, o sea, se pueden incluir a la póliza. Sí, qué bien que dices eso. Mira, muchas de las personas que nosotros vemos vienen ya porque quieren tener el embarazo y a lo mejor ya tienen su seguro de hace un buen tiempo, etcétera, pero muchas no lo tienen y muchas personas, así como se están preparando desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista de la nutrición o desde el punto de vista de un presupuesto para hacer un tratamiento de reproducción, yo creo que es muy importante que también se preparen desde el punto de vista de tener un seguro adecuado para cada posibilidad y para cada condición y sobre todo lo que acabas de mencionar, ¿no? Porque si una persona compra el seguro, a lo mejor se embaraza y tiene un nacimiento prematuro, pues quedaría fuera de la protección y ella estaría pensando que sí estaría protegida, ¿no? Es correcto, es importante eh, hacerlo otra vez. Este tema de la previsión termina siendo como el punto más importante, porque desafortunadamente muchas personas llegan sin el conocimiento, o sea, sin saber nada del tema, piensan, oye, pues ya en el momento que yo decida que me voy a embarazar, pues entonces mejor ya empiezo a buscar una póliza. Y la realidad es que no funciona así. El objetivo principal sería tener la póliza con mucho tiempo de anticipación para que al momento de tener que utilizarla por un embarazo, no tengas ningún problema en los periodos de latencia. Es básico no estar al margen, ¿no? de utilizarlo. Claro, y también puede pasar lo opuesto, ¿no? La persona que contrata su seguro y nosotros en un primer intento no tenemos el éxito del embarazo y entonces se dilata un poquito para un segundo intento, pero en ese caso ya quedarían más fácilmente cubiertos, ¿no? Sí, correcto. O sea, y bueno, entre más se alarga el periodo, pues más, obviamente muchas más posibilidades tienes de que pues, al nacimiento va a cubrir el periodo de los 10 meses. Y aquí igual me gustaría tocar un punto, creo que es con mensaje generalizado. También hay que Exacto. recordar que una póliza de seguro de gastos médicos, aquí lo estamos enfocando a un tema evidentemente de interés, que es el tema de la maternidad, pero es una cobertura general. ¿Sí? O sea, de accidentes, de cualquier otro tipo de enfermedades. Y hoy en día te puedo decir que tengo pacientes, bueno, asegurados que en algún momento han utilizado la póliza antes del embarazo o durante el embarazo para alguna otra situación. O sea, que no tiene nada que ver con la maternidad, pero oye, una caída, o sea, y eso es importantísimo de pensar que no solamente es para el embarazo, sino si la contratas antes, lo peor que puede pasar es que estés protegido ante cualquier cosa. Absolutamente. Nosotros hemos tenido casos que se relacionan o no al embarazo, por ejemplo, que haya que operar una vesícula, un apéndice, un accidente, como tú dices, alguna otra situación que ni siquiera la tenían pensada y puede ser que ocurra durante el embarazo o durante la espera, o incluso después, ¿no? Porque después del nacimiento, pues lo aconsejable es que sigan teniendo su seguro, ¿no? Sí, 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 correcto. O sea, y darle continuidad. Y, y digo, de tantos años en esta industria, ver todos los casos me ha ayudado también a entender que lo más importante es hacer conciencia de si tienes la oportunidad de tener un seguro de gastos médicos, mejor tener un seguro de gastos médicos. Te pongo un ejemplo que ya me tocó también, creo que ilustra mucho el ejemplo, es, ya tuve una amiga personal que tenía su póliza de gastos médicos conmigo y durante el embarazo presenta este tema de la diabetes gestacional, ¿sí? ¿Ok? Y después del embarazo, pues ella en su caso particular, pues yo creo que ya, no sé si, y tú eres el experto ahí, Silvio, que es, no sé si esa predisposición ya venía y con el embarazo se dispara, pero ya queda como diabética. O sea, y es una de las condiciones, la diabetes es una de las condiciones muy difíciles de asegurar después. O sea, cuesta mucho trabajo que una aseguradora te acepte con un padecimiento preexistente, que es ya tener una enfermedad al momento de contratarlo, y la Claro. diabetes es de las más difíciles de poder asegurar, ¿eh? Sí, Jonathan, eso que tú mencionas, qué bueno que lo tocas, Ajá. porque más o menos eh, de las personas que hacen, de las mujeres gestantes que embarazadas que hacen una diabetes gestacional, el 50% puede quedar con diabetes posteriormente, ¿no? Entonces, si eso lo se gatilla en el embarazo y está asegurada, pues lo va a poder seguir cubriendo con las pólizas posteriores, ¿no? Sí, claro, y al volverse una enfermedad crónica, pues degenerativa, digo que bien cuidada
te puede dar una muy buena calidad de vida, Mm. pero ya te puede incluir no solo ese tratamiento, sino además todo lo que pudiera derivarse de la diabetes hacia el futuro. Entonces, te digo, como es muy difícil luego asegurarse ya teniendo diabetes, pues es la verdad una maravilla que si durante el embarazo pues, te llega a dar, que digo, yo por este caso entendí que hay propensión bastante fuerte a quedar como persona diabética, pues es importantísimo que ya tengas una póliza que te cubra hacia el futuro, ¿no? Ok, yo quiero aprovechar para agradecerte a algunas pacientes que tú nos has ayudado a aconsejar, etcétera. Y también contigo hemos aprendido y con algunos tratamientos, etcétera, de que es importante dar ese apoyo del seguro a los pacientes y muchas veces pues no es algo que se toca tan frecuente, ¿no? O sea, hay personas que dicen, bueno, me voy a comprar un seguro, Mm. pero a lo mejor no hizo un análisis bien específico de la importancia que tiene en tenerlo, ¿no? Entonces, no solo para maternidad, sino para lo que sea, idealmente es tener un seguro médico. Yo, por ejemplo, la primera vez que me compré un seguro médico, me lo recomendó un amigo agente, no era tú, era otra persona, hace muchos años, y lo compré y a los 6, nunca había tenido ningún problema y a los 6 meses tuve un incidente que lo tuve que utilizar y qué bueno que lo tenía porque era cuando estaba empezando y los recursos eran así exiguos, ¿no? Ajá. Nunca más lo he utilizado, lo sigo teniendo, es una de las pólizas muy buenas que habían antes, Sí. esas ilimitadas, etcétera. Y obvio, ahora digo que ese amigo me dio el mejor consejo de la vida, en que yo me siento muy seguro de poder tener un seguro bueno, ¿no? Que me pueda atender en el hospital que yo elija, con los médicos que yo pudiera necesitar, y etcétera, ¿no? Esa tranquilidad te hace descansar bastante en paz pensando en lo que podrías gastar si es que no lo tienes. Sí, correcto. Y el sector de los gastos médicos es sector salud, es un sector complicado, es un sector que en México particularmente no tiene una regulación que te diga, se tiene que cobrar máximo esto, no te puedes ir a esto. La verdad es que es un mercado, es libre mercado, ¿no? A ver, la salud es abierta, el que pueda pagar, pagará acá, el que no pueda pagar, no pagará. Y eso ha causado también que las pólizas de gastos médicos, mencionaste, oye, todavía me tocó de esas pólizas muy buenas, suma asegurada ilimitada, coaseguro ceros, o sea, esas pólizas han ido cambiando en el tiempo. No es que hoy haya pólizas malas, pero se ha tenido que ir ajustando de acuerdo al mercado para controlar los costos. Los costos médicos, hoy en día, el hotel más caro del mundo es una noche de hospital, ¿no? Y Muy placentera. sí, sí, no, no, o sea, es tremendo y creo que sí vale la pena hoy en día tener un asesor especializado que te ayude a entender qué póliza necesitas, porque no, aquí en este caso particular, digo, creo que aplica en la mayoría, pero en este caso de la salud, no, la póliza más barata no es la mejor. La verdad es que hoy en día el mercado ha tenido que conjuntar muchos esquemas de posibles pólizas de seguros para salud para poderse ajustar a los costos, para poderse ajustar a las necesidades. Entonces, cada vez son más complejas, ya no es como elegir quizá un seguro de coche que a lo mejor te permite comparar un poco más de manera más sencilla, que siempre recomiendo tener un agente de seguros de todas maneras, pero en el tema de la salud necesitas un especialista que te diga qué te conviene, por qué te conviene y qué puedes esperar de la cobertura de la póliza. Sí, Porque porque debe ser un trato personalizado, individualizado para cada necesidad. es correcto. No, hoy el modelo es muy difícil que funcione con, mándame una cotización y yo elijo a ver cuál me gustó más, porque los planes ya de por sí entre las aseguradoras no hay ninguno que sea exactamente igual. O sea, ninguno se parece. Unos te tienen una característica extra, te cobro más si entras a un hospital más caro, yo te penalizo, oye, yo regionalizo, tú puedes solo usarlo en Ciudad de México. Empiezan a entrar una serie de cosas que te tendrías que volver un agente de seguros, ¿no? Para entender cuál es el que más te conviene. O sea, sí recomiendo muchísimo la asesoría personalizada, más allá de que puedas comparar e investigar y asesórate con muchos agentes si quieres, pero asesórate con un agente especializado, ¿no? Claro, yo por ejemplo que tengo ahora fácil, yo creo, más de casi 30 años pagando mi seguro y lo he utilizado una sola vez, a veces cuando hago algún análisis digo, bueno, Mm. digamos que he gastado bastante dinero,
pero ojalá que no sucediera, pero si simplemente tuviera un accidente y me tuviera que internar en un hospital top, seguramente con esa internada me va a cubrir lo que he pagado todos estos años, ¿no? ¿sí? Viéndolo así, fríamente, ¿no? O sea, basta una y catastrófica para que se desquite toda la póliza. Y de todas maneras uno pensaría, y de todas maneras preferiría no, ¿no? O sea, no Exacto, tocaría, ¿no? preferiría haber como que ahorrado o invertido ese dinero y que, bueno, no lo quiero tocar todavía, ¿no? Sí, Pero también es importante el tipo de póliza, porque, por ejemplo, en el caso de los nacimientos, cuando tienes prematuros, si, por ejemplo, estás topado o tienes ciertos hospitales que a lo mejor no pueden cubrir un prematuro muy complicado, etcétera, entonces ahí también empieza a haber un desgaste que uno no tenía contemplado. sí, y otra vez regresamos a la cantidad de variables que tienes que considerar al momento de elegir una póliza de gastos médicos mayores, lo hace un seguro bastante, lo suficientemente especializado como para necesitar asesoría, porque involucra tabuladores. Un seguro de gastos médicos suele tener dos variables en el momento de la atención muy importantes, que es los hospitales a los que tienes acceso y la red de médicos a las que tienes acceso. Y esos médicos tienen unos tabuladores, dependiendo del tipo de seguros. Son muy pocos los seguros en México que tienen tabulador libre, se llama, que es un tabulador, es lo máximo que se le puede pagar al médico. Entonces, ahí entra, oye, pues si yo quería, oye, dije, no, pues me cuesta un poco más caro, pero ¿qué pasa si agarro un tabulador médico un poquito más chiquito o acceso a hospitales más, más pequeños? Al Ujú. momento de utilizarlo en un siniestro donde, como tú dices, en esos hospitales no tengo acceso a la especialidad o sobre todo quizá al equipo o a la tecnología para atenderlo de la manera óptima, entran los sobrecostos. La mayoría de los seguros te penalizan por entrar a hospitales que no son de tu red, por requerir doctores que no están, ¿no? Entonces ahí, pues lo barato, yo digo, esto es Al un final balance, sale más lo pagas caro que haber ahorita. pagado una póliza mayor. Sí. Bueno, tengo que preguntarte porque un poco nosotros, pues obviamente lo que nos interesa mucho es la reproducción asistida. ¿Qué hay en seguros que cubran o no cubran reproducción? ¿Se puede, no se puede en México? Justamente México tiene un panorama muy interesante para la reproducción asistida. Hoy todavía pues una laguna que se ha ido explorando, ¿no? O sea, que las aseguradoras han ido explorando y hubo en las aseguradoras como diversas reacciones al inicio, ¿no? Con este crecimiento de la reproducción asistida en México, las aseguradoras empezaron unas literalmente primero ahora sí que no decían nada, ni te cubro ni no te cubro, y básicamente eso significa que pues si no dice que no te lo cubro, sí te lo cubro, ¿no? Otras empezaron a limitar, no, ¿sabes qué? Yo reproducción asistida, no, porque hay más riesgo, porque bla, 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 bla. Entonces, hoy el mercado ha ido cambiando, por eso creo que cada caso es particular y cada caso es importante analizarlo, porque hoy ya también hay pólizas que con condiciones muy particulares te pueden cubrir reproducción asistida y empezamos ya en una serie de pólizas donde ya vienen como condiciones muy específicas, ¿no? Donde, oye, pues si viene o sea, si se implantan óvulos de la misma madre, sí te lo curo, pero si no, no. O sea, ahí ya creció tanto el tema de la reproducción asistida, con la subrogación, con tantas cosas Ok, que las aseguradoras se han venido especializando y por eso creo que es importante entender cuáles sí te pueden cubrir, cuáles no, qué te pueden cubrir y qué no te pueden cubrir otra vez para regresar al mismo punto, para que sepas qué esperar y no haya sorpresas, ¿no? ok, en ese sentido, por ejemplo, si alguien nos contacta de manera personal o a ti directamente, se le puede resolver estas dudas, ¿verdad? Sí, completamente. De hecho, eso sería lo ideal. Creo que Ujú. sería muy responsable de mi parte decirte ahorita, no te preocupes, todos los podemos resolver. Hay casos que sí y hay casos que no. Y creo que justificar el por qué decirte que no se puede y que tú sepas, vayas y busques donde lo busques y que tengas los argumentos, pues bueno, ya va a depender, pero que sea informado, que no Mira, sea, la mayoría de las veces que alguien te dice no te preocupes, todo está bien, hay algo que no está bien. hay algo que no está bien, entonces es No, no mejor que lo está bien. sepan. Sí, sí, sí. Más en medicina, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es bien importante. Nada más profundizando un poquito, el hecho de que, por ejemplo, una póliza no cubra reproducción asistida, que son la mayoría,
¿Eso limita la atención del parto u otras cosas? Sí, ¿no? Pues lo que pasa es que la reproducción asistida hoy como procedimiento, que bueno, creo que bueno que tocas ese punto, es un procedimiento que no se cubre porque no se considera... hay un tema en México que se llama que la ley en el tema de contrato de seguros, del tema de salud, especifica que es para resarcir la salud. No hay prevención, no hay... Entonces, las pólizas en general, el procedimiento de la reproducción asistida no lo consideran un procedimiento para restaurar la salud. Entonces, Ok, no es una cobertura particular. Realmente la póliza lo que va sería a cubrir el embarazo, las complicaciones, todo este tema, que eso sí sería, ¿no? El embarazo la ayuda y el otro sí es resarcir la salud. No hay prevención, perfecto. o sea, no hay prevención, pero justamente ahí es donde se tienen que analizar las condiciones de la reproducción asistida, que sí, que no, porque sí hay pólizas que tienen cláusulas como las complicaciones de los gastos médicos no cubiertos, se llama, que es, oye, el procedimiento de reproducción asistida no te lo cubro, pero puede que haya una complicación que afecte tu salud y ese sí te lo puedo cubrir. Unas pólizas sí lo tienen, otras no, y otra vez regresamos a lo mismo. El chiste es encontrar, pues, cuál es la póliza ideal para cada persona, ¿no? Ok, eso sí es bien interesante. Ujú. ¿Alguna cosa en particular que tú quisieras decirle a la gente? Dos tipos de pacientes o de personas, ¿no? La que ya está próxima a hacer un tratamiento de reproducción porque se quiere embarazar y aquellas que a lo mejor están pensando en que en un año o dos van a hacer su diagnóstico a lo mejor y luego van a hacer tratamiento, ¿no? Sí. Pues las primeras, pues búsquenme, ¿no? O busquen un asesor, ¿no? Eso, O sea, ya así, no, o sea, totalmente o claro, sea, me queda súper claro. literalmente el cronómetro empieza a correr y creo que no hay mejor momento para hacerlo que hacerlo hoy, ¿no? Es lo que dicen, ya lo que pasó, ya pasó, busquemos qué solución tienes ahora porque pues ya estás en el límite de pues realmente una póliza que te puede servir, una póliza que puede ser que no funcione, ¿no? Y, Exacto. y pues, y sobre todo, pues que le damos vueltas y evitamos y decimos cuánto me va a costar ahorita, sí, ¿no? La verdad es que no te vas a arrepentir de tener una buena póliza de salud, eso me queda muy claro. Y del otro lado, las personas que todavía tienen pensado hacia el futuro, no te compliques la vida, es mismo mensaje. Hazlo hoy, pero porque lo que estás comprando es tranquilidad en el futuro, no vas a estar estresado ni presionado, periodos de espera, No, mucho no es mejor solo, no, cobertura. no es solo por el embarazo, sino para la salud en general, ¿no es cierto? Y además Sí, también ahora creo que ha mejorado mucho, ¿no? Las formas de pago, puedes diferir, puedes pagar mensual y esas cosas, ¿no? sí, hay muchas formas de pago, de diferimientos en tarjetas a meses, formas de pago mensuales, que ahí lo que normalmente es que te ponen un pequeño recargo. Pues la verdad es que las pólizas son pólizas anuales y cada año tú puedes elegir las condiciones también que te convienen. Y además cada año puedes reevaluar si te conviene cambiar algunas condiciones de la póliza que te puedan funcionar o que en ese momento necesites. O sea, eso también creo que es muy importante, que no es, compra una póliza y esa se va a mantener. La realidad es que cada año también se recomienda evaluar si la póliza está en las condiciones de seguirte brindando la cobertura que deseas y que necesitas. Claro, Entonces, lo ideal es tener la póliza y luego con el tiempo puedes ir ajustando las condiciones de acuerdo a las conveniencias, ¿no? sí, completamente. Entonces, con el tiempo tú vas decidiendo si hay, sobre todo dependiendo del tipo de póliza, pues tú puedes ir decidiendo si hay alguna cobertura que ya es completamente innecesaria. Digo, hay personas que tienen pólizas, lo que le llamamos modulares o flexibles, que te permiten poner y quitar coberturas. Puede ser que en algún momento, pues ya después de ser padres, corten la producción pues obviamente quitas ese beneficio y la póliza también baja de costo, ¿no? Entonces, pues el objetivo sería pues tener una sesión con tu agente cada año para evaluar si la póliza te convence, si está dentro también accesible en cuanto a lo que puedes pagar. Porque recuerda, bueno, esto es un dato que les doy, es las pólizas de gastos médicos en general, digo, hablando a grandes rasgos, suelen tener dos motivos por los cuales se incrementan los costos. Uno es por la inflación médica, no la inflación del país, la inflación médica, el sector específicamente.
Y además está, evidentemente, la siniestralidad, que es qué tantas enfermedades, qué tantos siniestros pagó la aseguradora dentro de su universo de asegurados. Entonces, esos dos factores Interesante. hacen que los incrementos de las pólizas, en momentos, por ejemplo, del COVID, fue un momento donde se utilizaron más las pólizas, hubo más gastos, y de repente el siguiente año la póliza te costó 25% más. Sí, o Claro. sea, eran unos brincos muy fuertes y entonces ahí es donde entra, oye, ¿qué podemos hacer? Porque es mejor que tengas una cobertura adaptada, aunque tengamos que recortar un poco, pero que la sigas teniendo para que sigas manteniendo tu antigüedad que te va a permitir cubrir cualquier enfermedad, a que dejes, pues, desprotegido, te quedes desprotegido porque piensas, no, pues ya es impagable la póliza, ya no puedo hacer nada más, ¿no? Creo que es un gran error de los asegurados. Muy bien, Jonathan. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado y ha sido muy interesante porque se nos ha volado el tiempo. Así Sí, que fue muy ya estamos rápido. casi por finalizar Sí. y yo te quisiera pedir, con toda la experiencia que tienes y toda la gente que has atendido en todos estos años en diferentes áreas, el consejo final que le quisieras dar a la audiencia en cuanto a que tengan su póliza de seguros. Sí, este consejo, y esto lo hago muy frecuente con mis asegurados, es decirles, lo primero que tienes que hacer es informarte y no asumir y no pensar que el seguro es muy caro, es muy difícil de entender, que solamente lo voy a utilizar, ¿no? Voy a pagar y no sé cuándo lo voy a utilizar. La verdad es que los invito a que rompan esos prejuicios. La verdad es que hoy los agentes de seguros en México somos una profesión que no te cobra por asesorar. Sí, el mercado es muy bondadoso con nosotros y los asegurados que tenemos nos permiten pues tener unos ingresos bastante buenos, que no necesitamos cobrar por asesorar. Entonces la asesoría como tal no cuesta, y realmente invito a todos a que primero tengan una asesoría, se acerquen, vean qué es lo que pueden tener, midan sus fuerzas, pero completamente informados. Entonces, Es un sí, gran beneficio ese, ¿no? sí, 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 o sea, que pensar que no tienes que pagar, ¿no? Como en algunos otros procesos de consultoría o de asesoría, primero Exacto, para saber qué es lo que necesitas y qué te exacto. sirve, digo, es un plus, Aquí aprovecha. preguntar no cuesta. Aquí preguntar no cuesta, y creo que el mejor consejo es ese, es infórmense para que puedan comparar, para que puedan decidir, y sobre todo para que sepan qué pueden esperar de una póliza, porque creo que también el sector se ha llenado de malas experiencias, justamente porque pues pensamos que la póliza cubría todo, hacía todo, ¿no? Y ahí es donde viene, pues no es tan fácil, no es magia. Es mejor que sepas para qué sí, para qué no, y si lo haces con un asesor especializado, seguramente vas a construir mejores experiencias que malas experiencias. Ok, bueno, pues yo quiero agradecerte. Estuvo con nosotros Jonathan Oliva, asesor, agente de seguros. Si nos contactan o te contactan, pues esperemos que podamos dar la información a estas personas. Luego daremos tus datos. Y te quiero agradecer por haber aceptado la invitación, por habernos ilustrado con tu experiencia. Y quisiéramos hacerte extensiva una invitación a futuro, quizás si podemos tocar algún tema en específico y si tú estás de acuerdo en acompañarnos. No, yo feliz, encantado del foro. He podido trabajar con pacientes tuyos y la verdad te agradezco muchísimo siempre la recomendación. Y pues he aprendido también muchísimo de Concibe. De mi lado, yo te agradezco. Cuando tuvimos el primer acercamiento, pues conocía, ¿no? Del tema desde el lado de los seguros, pero ha sido muy enriquecedor conocerlo desde el lado de los usuarios, ¿no? Entonces, Exactamente, y para nosotros del otro lado, es decir, mm, entender la importancia de lo del seguro para el seguro de gastos médicos mayores, etcétera, con los pacientes y agradecerte el apoyo tan profesional que has tenido con estas personas, sobre todo aconsejarlos muy bien. Bueno, te agradezco, me despido de la audiencia esperando su retroalimentación, solicitando nuevos temas y todo lo que nosotros podamos lo vamos a hacer con mucho gusto. Me despido, soy el doctor Silvio Cunio Pareto, director de Concibe Reproducción Asistida. Los espero en los siguientes podcast y estamos a la orden para lo que sea.